En este vídeo te voy a explicar 4 o 5 ejercicios para mejorar problemas de hombro, principalmente del manguito de rotadores. Inicialmente los pensé para este problema, aunque la verdad es que, pensándolo luego, justo los que voy a explicar son bastante útiles para otros problemas de hombro, incluso para dolores de espalda. Lo primero, antes de empezar, aclarar que esta es la segunda parte de un vídeo que hice hablando sobre el manguito, por lo que si quieres saber qué músculos integran el manguito y sobre todo cuál es el principal mecanismo de lesión y en consecuencia qué dos principales abordajes tenemos para mejorar este problema desde el ejercicio o desde la activación muscular, te recomiendo que vayas primero a ver ese vídeo, que te lo dejaré por aquí, y luego ya vienes y terminas de ver este. Más que nada porque le vas a ver mucho más sentido que si directamente empezamos con los ejercicios que voy a comentar. Igual dices, ¿qué sentido tiene esto con respecto al manguito? Por si acaso decides no verlo y sigues con este, una pequeña introducción, una pequeña aclaración. El principal mecanismo de lesión del manguito es por contactos entre el húmero, la cabeza del húmero, con la escápula. Contactos que se dan de forma repetitiva y de forma quizás con más estrés de lo habitual. Y esto se da por dos motivos principalmente, o bien porque nuestro cuerpo no es capaz de controlar bien la cabeza del húmero y se desplaza demasiado hacia arriba y contacta con la escápula, o bien porque nuestra escápula no hace bien un movimiento que se llama basculación externa y la falta de este movimiento hace que forcemos más la otra articulación y acabe rozando o acabe comprimiendo. En el tiempo que lo he explicado soy consciente de que es muy poco probable que se entienda bien, por lo que, insisto, si quieres ir a ver el vídeo anterior, lo tienes en las etiquetas y luego ya puedes ir viendo o puedes entender mejor lo que vamos a explicar en este. Sin más, en este lo que vamos a hacer es empezar por qué músculos tienen capacidad para esa basculación externa que te comentaba y luego a partir de esos vamos a ir viendo cómo trabajar o cómo hacer distintos ejercicios para que estos músculos puedan funcionar mejor y para que este movimiento de la escápula pueda funcionar mejor y en consecuencia evitar o prevenir estos daños en el manguito. ¿Qué músculos son los principales encargados o son los que suelen tener más importancia a la hora de hacer esa basculación de la escápula? Tenemos el trapecio superior, o sea, las fibras superiores del trapecio, que vienen desde lo que comentábamos antes de la espina de la escápula, vienen en esta dirección hacia el cuello, a toda la zona cervical. Lo tendríamos desde toda esta zona de aquí y parte de la clavícula y un poquito de aquí. Vendría en dirección hacia arriba, redirecciona como un poquito aquí, vendría en dirección hacia arriba, hacia el cuello. Ahí. Trapecio inferior vendría de este bordecito de aquí más o menos, desde esta zona, por aquí, e iría en dirección hacia abajo y se engancharía en nuestras vértebras torácicas. Este lo he intentado y no me lo puedo colocar, pero tendría más o menos esta dirección, enganchando a las vértebras, a esta zona de aquí más o menos. Y luego tenemos el serrato anterior, sobre todo las fibras inferiores, pero todo el serrato anterior o casi todo el serrato anterior contribuye bastante a ese movimiento. El serrato viene de esta zona de aquí, viene parecido al subescapular, sería como una capita por delante de él, viene desde aquí y lo que hace es engancharse, este igual sí que lo puedo poner, vendría por aquí al lado, desde la escápula y se engancharía a las costillas. Al final tenemos como 3 puntos de contacto como si giráramos un volante. Tendríamos el trapecio que tira de aquí hacia arriba, las fibras superiores, perdón, del trapecio que tiran hacia arriba, las fibras inferiores del trapecio que tiran hacia abajo, pero también provocan este movimiento, y el serrato que tiraría de aquí en esta dirección. Entonces tendríamos esos 3 puntos de giro que provocan este giro de la escápula. Si alguno de esos músculos o todos esos músculos no funcionan adecuadamente, es muy probable, como decía, que la glenohumeral, la articulación ya de lo que solemos entender por la articulación del hombro, se mueva un poquito peor, la forcemos más, contacte más y en consecuencia se produzca este daño del manguito. Y luego hay un tercer factor que es la geometría, digamos, de la caja torácica. Para que la escápula se pueda mover bien, aparte de simplemente esos músculos que estén funcionando bien, necesitamos que podamos extender un poquito, sobre todo la parte alta de la columna, que podamos como abrir pecho, elevar un puntito ahí. ¿Por qué? Esto es muy sencillo de entender de forma intuitiva. Si yo estoy aquí, lo puedes probar en casa y intento subir el hombro, mi hombro se queda muchísimo más limitado, no voy a poder subir ni en esta dirección ni en esta dirección.
que si yo estoy bien recto o incluso si busco arquear un puntito mi espalda, sobre todo la parte alta, voy a poder subir muchísimo más cómodo. Lo puedes probar, la diferencia es grande y se nota bastante. ¿Qué pasa? Si nuestros extensores de columna, los músculos que van por aquí cerquita de nuestra columna, que buscan este movimiento, que son los encargados de mantener bien esta posición, no trabajan adecuadamente, la escápula, por mucho que funcionaran a la perfección los músculos vasculadores externos que comentábamos antes, no van a poder, por pura geometría articular, no van a poder llevar a la escápula a esa posición y, lo mismo que comentábamos antes, vamos a forzar un poquito más la glenohumeral y es más fácil que estemos castigando a los músculos del manguito. Y por último, entonces, ya hemos visto qué es el manguito, ya hemos visto cómo se producen los principales daños en él, ya hemos visto qué músculos son los encargados principales de evitar esos daños, que repasamos rápido, son los propios músculos del manguito, los vasculadores externos de la escápula y los extensores de columna, sobre todo la parte más alta de la espalda, la zona torácica. Y ahora nos falta ver qué podemos hacer. Entonces hemos visto que tenemos tres vías de acción. En este vídeo voy a explicar dos de ellas, porque la primera, o sea, la del propio manguito, me parece un poquito más compleja, el vídeo se va a hacer muy largo, entonces prefiero dejarlo para otro vídeo, porque además se suelen hacer mal estos ejercicios, o sea, se suelen recomendar sin tener en cuenta sin tener en cuenta la dirección de la fuerza y qué te está provocando la fuerza en el hombro, por lo tanto suelen ser bastante inespecíficos, o sea, queremos trabajar el manguito, igual estamos trabajando el deltoides. Entonces, como esto requiere un poquito más de explicación, voy a hacer otro vídeo. Lo dejaré aquí en las tarjetas. Y nada, al final del vídeo, cuando termines este, puedes ir a verlo. Las otras dos cosas en las que podemos trabajar de forma más sencilla son, uno, los extensores de columna, sencillo, lo puedes hacer sentado o de pie si estás más cómodo, más cómoda, y lo que vamos a buscar es simplemente este movimiento de extender la columna. Cuanto más consigas fijarte, cuanto más consigas centrarte en arquear esta zona más alta, desde aquí hasta aquí, y no tanto la zona lumbar, mejor, porque es la zona que más nos suele costar de mover, que más nos suele costar de controlar, y además la que más tiene que ver con ese problema que comentaba de no dejar que la escápula bascule. Y por lo tanto, la que más relacionada está con los problemas de dolor de hombro, de pinchacitos por aquí, de daños en el manguito de rotadores. Entonces, sería simplemente eso. La idea, desde el punto de vista de mejorar la función muscular, de mejorar el control que tenemos, es simplemente sentir el músculo y sentir la contracción. No hacer mucha fuerza, no hacer fuerza con todo lo que podamos, es ser lo más específicos, intentar buscar trabajar esa zona, buscar sentir esa zona y darle un poquito de estímulo, pequeño, simplemente controlar, sentir que hacemos fuerza y soltamos. Lo puedes hacer unas 6 veces de 6 a 10, de pues unos 8 segunditos, 10, si te notas bien puedes hacer un poco más, intentando buscar más, sentir bien, si notas que te fatigas y pierdes la atención puedes hacer un poquito menos. Ya te digo, intenta guiarte por tus sensaciones y por casi que te apetezca hacer fuerza. Y como recomendación general podemos decir entre 6 y 10 repeticiones, de 8 a 10 segunditos. Vale, esta es fácil y deberíamos notar, recuerda, esta zona de aquí como muy cerquita de la columna. Luego, ¿qué tenemos? Los músculos de la escápula, habíamos dicho. Para trabajar tanto las fibras superiores del trapecio como las inferiores, nosotros lo solemos hacer en camilla, en posiciones muy concretas, pero con el brazo por encima de la cabeza. Si tienes dolor en el hombro, estas posiciones, si no estás con una persona especializada que sepa gestionar esas posiciones y sepa ver si tu hombro está trabajando bien o no, es un poco complicada, podría tener cierto riesgo. Por lo tanto, prefiero buscar otras alternativas para hacer en tu casa que puedas hacer eso, con mucho menos riesgo. Para trabajar las fibras superiores del trapecio, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Es llevar los hombros hacia detrás. Si tienes el problema en uno, incluso puedes hacerlo solo con uno para centrarte más en la zona. Es llevarlo ligeramente atrás y desde ahí un poquito hacia la nuca. Simplemente vamos a mantener esa posición. Lo mismo, lo puedes hacer de pie, sentado, vamos a mantener esa posición intentando notar toda esta zona que comentábamos, ya sea el bultito, el músculo que se suele marcar más aquí, o la parte del cuello. Lo mismo, que no sea desagradable, que no sea molesto. Vamos a intentar sentir la contracción muscular y aguantar ahí 10 segunditos, 8, si ves que te apetece un poquito más, y repetir eso entre 6 y 10 veces.
Para trabajar las fibras inferiores del trapecio, este sí que es un poquito menos específico, pero comentaba, o sea, como te digo, la relación riesgo-beneficio para que lo hagas en tu casa es mucho mejor hacerlo de esta forma, o yo considero que es mucho mejor hacerlo de esta forma que buscar las posiciones que solemos buscar en camilla que pueden estar generándote cierto estrés. Lo que vamos a hacer es, si te acuerdas, iba desde este bordecito de aquí de la escápula como en esta dirección. Lo que vamos a hacer es buscar llevar lo mismo la escápula hacia detrás y desde ahí un poquito hacia abajo. Si lo controlas bien con uno, lo puedes hacer con uno, si no, te puedes ayudar de los dos, que a veces es un poquito más fácil. Y vamos a intentar buscar, como notar esta zona de aquí hasta esta parte de aquí de las escápulas, buscar eso, atrás, abajo, e intentar notar esos musculitos. Lo mismo, 6 veces o 10 veces de 8-10 segunditos, con el principal objetivo de sentir el músculo, no de hacer mucha fuerza, no de fatigarte, no de llegar a posiciones muy bestias. O sea, yo ahora puedo hacerlo más o menos hasta aquí para que se note bien, porque más o menos yo tengo cierta movilidad en los hombros, pero no hace falta que llegues a esa posición. Si tú aquí ya notas el músculo trabajar y si fuerzas más ya empieza a ser tenso, no hace falta que lo lleves, ni en esta posición, ni en esta, ni en ninguna otra. Y luego para el serrato, lo que vamos a hacer, lo mismo, nosotros normalmente lo trabajamos en posiciones aquí más altas, pero lo que vamos a hacer es otra función que tiene él, que es como llevarse la escápula hacia adelante e intentar trabajarlo ahí. Este a veces es más difícil de notar, si lo notas, perfecto. Y lo que puedes hacer es simplemente, o bien tumbado, extender los brazos y como si quisieras llevarlos hacia arriba, hacia el techo. Lo mismo, aguantamos ahí, 10 segunditos, 6, 8 y relajamos. O lo puedes hacer apoyado en una pared, como si fueras a hacer push-ups típicos, pero vamos a hacer simplemente lo mismo, este gesto de aquí, vamos a ir ahí y volvemos. Vamos ahí, aguantamos y volvemos. Con estos ejercicios tienes suficiente para mejorar, en un caso muy grande de personas, para mejorar el manguito de rotadores. Según de dónde venga tu problema, con estos dos abordajes, digamos, con los ejercicios del hombro que hemos hecho, de los basculadores externos y con los de extensión de columna, puede ser suficiente para eliminar completamente el problema si los controlas bien, los haces bien y realmente consigues que vaya mejorando esa función muscular. Si tu problema viene más porque los propios músculos del manguito no están funcionando bien, sí que es muy probable que tengas que hacer también los típicos ejercicios de rotación para trabajar el manguito de rotadores. Pero como he dicho, esos ejercicios se suelen hacer sin tener en cuenta algo muy importante, se suelen hacer de forma muy inespecífica y creo que merece la pena hacerlo en otro vídeo. Así que lo que te había comentado antes, te lo dejo en las tarjetas, puedes ir a verlo. Y nada, espero que te haya servido. Cualquier duda, cualquier problema que tengas, te agradecería que me lo dejaras en los comentarios para poder intentar ayudarte a solucionarlo. Y un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.